Buenas tardes, amigos de Buscando a Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este espacio de oración y ayuno. Mis respetos para todos los que han ayunado, de verdad, para los que se proponen hacer todo el plan completo, mis más sinceras felicitaciones. A los que no, los que somos débiles, igual, aquí estamos poniendo toda nuestra vida al servicio del Señor. Y hoy como iglesia vamos a mirar la palabra de Dios para aprender algo más acerca del temor de Dios. Esa palabra temor que tanto miedo puede infundir en algunas personas, vamos a tratar de entender para qué es el temor de Dios, qué implica el temor de Dios y cómo el temor de Dios puede ser bueno para nosotros. Entonces, oremos para que el Señor se glorifique en esta hora, que no sea yo hablando desde mi propia experiencia, ni hablando desde lo que hay en mi corazón, sino que sea el Espíritu Santo dándonos a todos a conocer su voluntad, dándonos a conocer lo que Él quiere para nosotros. Padre, en este momento nosotros como iglesia nos hemos reunido para glorificarte, para exaltarte, para poner todo nuestro ser a tus pies. Hoy, Señor, nosotros te clamamos, háblanos, háblanos tú, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo dándole a conocer a tu iglesia todo lo que necesitamos para ser edificados en la palabra de Dios, en tu voluntad, Padre, no en la palabra del hombre, no en la voluntad del hombre, sino en tu palabra, en tu conocimiento, en el temor a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto base que yo elegí para hablar sobre el temor de Dios se encuentra en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés que está después de los proverbios y antes el cantar de los cantares, ahí está Eclesiastés. Elegí el capítulo 12. Acompáñenme, porfa, a leer desde el versículo 1 y luego saltamos groseramente hasta el 6 y leemos hasta el 14. Voy a leer primero en Reina Valera. Entiendo que tiene un lenguaje un poco complejo, pero vamos a tratar de desarrollarlo luego en otra traducción más dinámica y a conversar sobre el temor de Dios a partir de la palabra y a partir de lo que pasa en nosotros, en el mundo actualmente y en la iglesia. Entonces, leamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y te lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo quiero que nos enfoquemos en algo. Aquí está hablando Salomón, un rey reconocido por su sabiduría en todo el mundo que existía, en todo el mundo conocido, en todo el mundo del tiempo del rey Salomón. Todo el mundo lo tenía a él como un tipo súper sabio, o sea, lo máximo en sabiduría. Viajaban los reyes a conocerlo
y a escuchar de su sabiduría. Le llevaban regalos, le llevaban de todo. Y este tipo que era tan sabio, yo les voy a dar una mala noticia, por si acaso no han llegado todavía al libro de Reyes. Este hombre tan sabio tuvo un problema, perdió el temor de Dios. Este hombre tan sabio, y yo espero que eso nos haya hecho temblar a todos. Este hombre tan sabio, al final de sus días, se relajó, perdió el temor de Dios y él terminó haciendo lo que le pareció bueno, lo que le pareció el sensato. Entonces se desvió y este hombre que escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés, pues este hombre se desvió y se fue detrás de los dioses de todas las mujeres, de todas las esposas, de todas las concubinas que él tuvo y se apartó de Dios. Aún así, Dios lo usa para instruir a su pueblo. Y este hombre está diciendo, él empieza el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo se va, todo se esfuma, todo se pierde. Y termina Eclesiastés diciendo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nosotros podríamos pensar que esto es un tema de la iglesia, esto es un tema de cristianos, por lo tanto, como yo no soy creyente, pues a mí en realidad el tema de los mandamientos de Dios me vale 5. Pero hay un problema con el cual nosotros tenemos que enfrentarnos como sociedad hoy y que se tuvo que enfrentar la sociedad de hace 2000 años y que se tuvo que enfrentar o que ha tenido que enfrentar la sociedad durante miles y miles de años. Nosotros tenemos que elegir qué discurso seguimos, qué mandamientos seguimos. Nosotros tenemos que decidir en algún momento de nuestra vida a quién le hacemos caso, porque yo les voy a decir algo, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, yo sigo los deseos de mi corazón porque lo que dice mi corazón es cierto, pues nosotros nos podemos volver esclavos de lo que dice nuestro corazón. Y eso no nos va a garantizar jamás ningún tipo de felicidad, ningún tipo de prosperidad, ningún tipo de provecho. Pero resulta que Salomón está diciendo aquí que guardar los mandamientos de Dios, el temor de Dios, está implícitamente ligado, está implícitamente unido a guardar sus mandamientos. El temor de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. El temor de Dios tiene que ver con los mandamientos, con la palabra salida de la boca de Dios. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar, es que tengo miedo de Dios. Si yo no hago lo que Dios quiere, si yo no hago entonces lo que ese Dios cristiano quiere, entonces Dios me va a castigar, por eso tengo que tenerle miedo. Pues vamos a ver en realidad qué es lo que nos está queriendo decir Dios a través de Salomón. Y hay algo que yo he aprendido en los últimos años, no sé si años o meses, pero es que los mandamientos de Dios, que uno los puede considerar gravosos, que uno los puede considerar como coartando nuestra libertad, en realidad los mandamientos de Dios nos ayudan a nosotros, son buenos para nosotros. Temerle a Dios. O sea, nosotros yo creo que todos le tenemos miedo a la gravedad, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros en su sano juicio va a tirarse de un quinto piso porque yo no creo en la gravedad. Por mucho que usted no cree en la gravedad, que puede decir, porque eso es un invento de los científicos, hay gente así. Hay gente que tiene sus ideas, uno tiene que respetar las ideas de los demás, sin embargo, yo le garantizo que si usted no cree en la ley de la gravedad, igual le teme, igual no se va a atrever a lanzarse a un quinto piso, ¿cierto? Porque a la ley de la gravedad le vale 5 si usted cree o no cree en ella. Las consecuencias de violar la ley de la gravedad son clarísimas. Usted va a quedar como un sticker pegado al piso, un sticker que salpica además. Entonces no vamos a ponernos chistosos a decir si creo o no creo en la ley de la gravedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de las leyes de Dios, nosotros estamos hablando de leyes
que Dios hizo para protegernos. No solamente para protegernos a las demás personas, sino para protegernos de nosotros mismos, porque nadie conoce la naturaleza del hombre como Dios. Tanto conoce Dios la naturaleza del hombre que se hizo como uno de nosotros para poder empatizar con nosotros. Entonces, ese Dios que nos conoce nos dio una serie de leyes, una serie de mandamientos para guardarnos, para protegernos, no para fregarnos la vida, no para coartar nuestra libertad, porque hay algo que nosotros a veces tenemos la manía de en la sociedad en que estamos viviendo, donde todo es libertad, libertad, libertad. Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que a mí me plazca, yo quiero tener la vida que a mí me provoque tener. Y creemos que eso es libertad, cuando en realidad estamos hablando de una esclavitud a nuestros instintos animales. Estamos hablando de la esclavitud, a lo que la sociedad nos está implantando como la norma de vida. Aquí tenemos que plantearnos algo. ¿Quién es el que está dictando nuestros mandamientos? ¿Podemos elegir a la sociedad o podemos elegir a Dios? Más tarde o más temprano, creo que el ser humano se da cuenta de que al final del día no es verdaderamente libre nunca, a menos que sea liberado por el Hijo. Pero ese es tema de otro capítulo. Vamos a mirar un momento el Proverbio 1, escrito también por el rey Salomón. Y miremos un momento lo que nos dice este proverbio. Primero nos aclara en el versículo 2 que el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Luego nos va a decir claramente, en el versículo 3 va a decir, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En esta traducción a NTV dice que el sabio escuche esos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí hay un tema muy importante porque nos está planteando dos clases de personas. Por un lado están los sabios, no solamente los sabios, también están los jóvenes, también están los más ingenuos, los más pequeños, pero que todo este grupo está buscando la sabiduría, quiere escuchar, quiere conocer la sabiduría. El insensato la desprecia, pero hay otro grupo que busca entender sabiduría y doctrina, que busca conocer razones prudentes, que busca recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Dice que da sagacidad a los simples y da cordura e inteligencia a los jóvenes. Entonces, aquí hay una decisión que tomar, aquí hay un camino que empieza a bifurcarse. Nosotros podemos decidir, bueno, yo quiero la sabiduría o decir sencillamente, yo desprecio la sabiduría, no me interesa el consejo de los sabios. A mí no me interesa que ningún sabio de un librito que ni siquiera creo en él me diga cómo vivir. Y aquí nosotros estamos viviendo en un momento histórico de la humanidad en que no hay una palabra cierta. Hubo momentos en que los científicos tenían la verdad. Ahora tampoco los científicos tienen la verdad absoluta, porque resulta que nos hemos dado cuenta como sociedad que los científicos como que sacan investigaciones y conclusiones dependiendo quién les pague. Creo que ya nos hemos dado cuenta en el mundo que esto pasa.
cada vez salen más, además, más y más y más investigaciones que nos dicen, mire, usted le van a decir lo que quiera oír. El bendito algoritmo este de YouTube, el algoritmo de Facebook, que usted quiere corroborar, confirmar y reconfirmar y recontraconfirmar lo que usted cree. No se preocupe, el algoritmo le va a dar todos esos resultados de las investigaciones que confirmen lo que usted ya cree. En medio de ese mundo donde no existe una verdad absoluta, pues la palabra de Dios es un insulto para la sociedad, porque aquí nos está diciendo Dios que el único que va a dar sabiduría es Él, que el único que va a dar entendimiento es Él, que el único que nos va realmente a dar el sentido que nosotros necesitamos es Él por medio de su palabra. Y está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor de Dios. Y en el versículo 20 de Proverbios hay algo muy hermoso, porque es como si Jesús mismo estuviera hablando. Sabemos que Jesús mismo por el capítulo 8 de Proverbios, se los recomiendo. Excelente, no podemos ahorita tomarnos tiempo para eso, pero aquí cuando habla la sabiduría en realidad, quien habla, lo podemos ver, hacer una comparación de Proverbios 8 con Juan capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta que ese logos de Juan capítulo 1 es la sabiduría de Proverbios 8. Entonces, aquí está diciendo, en Proverbios capítulo 1, versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo? Vamos a leerla en esta traducción. Dice, ¿hasta cuándo, simplones? ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando ustedes tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando llegue la desgracia. Esto suena muy duro, pero en realidad lo que Dios es tratando de hacernos un llamado, de sacudirnos. Aquí luego va a decir en el versículo, no recuerdo, 29, si no estoy mal, odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. A mí me sacude esta frase. Dice, rechazaron mi consejo y tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Yo creo que si nosotros somos honestos, nos paramos, nos detenemos y miramos la sociedad actual con sus muchos avances y sus muchos logros en diferentes áreas, sí, nosotros podemos decir, bueno, ahora tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, ahora hay más igualdad entre mujeres y hombres, ahora los colectivos de las minorías tienen más voz. Nosotros podemos engañarnos con cualquier cantidad de baratijas que nos ha dado este supuesto avance de la sociedad, pero la realidad es que nosotros estamos viviendo y estamos de alguna manera comiendo el fruto de esa insensatez que nosotros sembramos.
Nosotros estamos viviendo a nuestra manera y el vivir a nuestra manera, como nos provocó, como dijimos, pues así está bien, yo no necesito de Dios. Pues las consecuencias han sido nefastas. Y cuando digo nefastas, no puedo dejar de pensar en una noticia que leí la semana pasada de una mujer que fue capturada con su novia porque abusaron sexualmente del hijo de la primera, que tenía 2 años. Las señoras grababan, tenían relaciones sexuales y se grababan y subían el contenido, se grababan con el bebé en temas sexuales y pues lo vendían como pornografía infantil. Se supone que las mujeres tienen instinto maternal, se supone que las mujeres somos y quizás un poquito más temerosas, pero no, ya se perdió. Hemos rechazado tanto a Dios que hasta el instinto maternal lo matamos. Estamos comiendo del fruto de nuestra insensatez. Como sociedad, nosotros estamos comiendo el fruto de nuestra insensatez. Si nosotros tratamos de proyectar lo que estamos viviendo hoy, a lo que va a pasar en la sociedad dentro de 20, 30, 50 años, ¿a dónde vamos a llegar? Si nosotros planteamos lo que estamos viviendo hoy, con los recursos que tenemos hoy, y miremos en retrospectiva, sí, antes la gente también se moría de hambre, puede que sí, cierto, la gente se ha muerto de hambre siempre, pero en una sociedad donde se invierten millones y millones y millones de dólares anuales por la carrera espacial, poniendo satélites fuera de la atmósfera terrestre, hacer la carrera militar, la carrera armamentista, haciendo todo cuanto se gasta en el mundo anualmente en productos de belleza, en cirugías estéticas. Está muy bien que la gente se muera de hambre cuando no hay que comer, porque hay terremotos, porque hay catástrofes naturales, porque hay sequías, pero en un mundo que está produciendo tanto, en un mundo donde el ser humano deliberadamente ha decidido, vale más a hacerme un implante de senos que alimentar a una persona. Vale más un partido de fútbol que ayudar a las personas que están en necesidad en un país con una catástrofe natural. Vale más poner por delante mi necesidad de conquistar unas tierras, hago una guerra y destruyo miles de vidas y de familias, que lo que puedan estar viviendo, lo que puedan estar sintiendo, lo que puedan estar experimentando las personas en ese país que yo quiero invadir porque puedo hacerlo y porque se me dio la real gana. Estamos comiendo del fruto de rechazar a Dios. Pero ojo, esto es en el mundo y nosotros podemos comprender que esto pasa en el mundo porque el mundo no le teme a Dios. En Proverbios 9, en el versículo 10, dice, el principio de la sabiduría, otra vez, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso nos está diciendo Salomón en Proverbios 9. Y en Proverbios 9 va a decir, leemos el versículo 4. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Aquí está hablando la sabiduría. Vamos a ver, desde el versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitara a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan.
Disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Yo no sé si a ustedes les recuerda alguna parábola que contó Jesús, aquella famosa parábola de la gran cena, donde el rey, donde un noble invita a todos sus amigos al banquete por las bodas de su hijo, y estos personajes lo rechazan. Y luego ese hombre invita le dice a sus sirvientes, traigan a los ciegos, a los tuertos, a los mancos, a los cojos, a los leprosos, a los paralíticos, a los despreciados, a los pobres, invítenlos, que se llene mi casa, porque este hombre que está simbolizando la figura de Dios, él quiere que su casa se llene. La sabiduría, Dios mismo quiere que se llene su casa. Aquí en Proverbios 9 le está diciendo, edificó su casa, preparó un gran banquete, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que Dios no quiere que todo el mundo se salve, es que Dios tiene preferencia, es que Dios dice algunos sí, otros no, o tienes que ser perfecto para entrar aquí. Pues aquí, desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que todo el mundo venga a su casa, disfrute su comida, beban del vino que he mezclado. Y nosotros sabemos que ese vino está simbolizando algo demasiado importante. El vino simboliza la sangre del pacto, que es la sangre de Jesucristo. Y está diciendo luego en el versículo 6, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Pues yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto. Luego dice, en el versículo 8, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí está la clave de todo. El temor de Jehová es el temor del Señor. Y va a seguir diciendo, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Aquí nos está agregando un tema adicional, conocer al santo, conocer al santísimo, conocer a Dios. Y este conocimiento en la Biblia no es un acto intelectual, no es un acto de sencillamente conocerlo, sí, yo sé que él existió, yo sé que él vivió, etcétera, etcétera. Aquí se está refiriendo a algo más profundo. El conocimiento, el conocer en la Biblia se refiere a la intimidad. Y lo sabemos porque cuando habla de las relaciones sexuales, Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo. José no conoció a María hasta que ella dio a luz a Jesús. Entonces, cuando se habla de conocerse, se refiere, por ejemplo, a la relación sexual, porque es lo más íntimo que puede haber en una pareja. Entonces, conocer a Dios, conocer al Santísimo, está íntimamente relacionado con el temor a Dios. El mundo no puede conocer a Dios, no puede temer a Dios. El mundo le puede tener miedo a Dios, pero no le puede temer en el sentido del que habla la Escritura, porque no lo conocen. Porque el mundo puede pensar que Dios es malo. El mundo puede pensar que Dios manda, si no se obedece, manda un terremoto. Yo recuerdo cuando
Hubo un terremoto en Haití, no faltó gente que dijera, lo que pasa es que en Haití hay tanta brujería que el movimiento espiritual y entonces Dios manda castigo. Eso lo que está reflejando es un desconocimiento absoluto de Dios, porque el temor de Dios implica conocerlo. Y cuando nosotros conocemos al Santísimo, pues definitivamente va a pasar lo que está diciendo Salomón aquí, es dar por resultado el buen juicio. Y ese buen juicio, que en algunas traducciones dice inteligencia, es saber discernir. Claro, es que si yo conozco a Dios, si yo conozco el amor de Dios, si yo conozco la misericordia de Dios, pues yo doy por sentado lo que Dios quiere para mí es bueno. Dios no quiere, si yo conozco a Dios, y la única forma de conocer a Dios, por lo menos el Dios bíblico, es por medio de Jesucristo, pues yo no voy a pensar jamás que Dios quiere mantenerme sometida, esclavizada y coartar mi personalidad, mi forma de ser, mis deseos. Por el contrario, Jesús dice que el Hijo viene a libertarnos. Si conocen la verdad nos hará libre. Y solamente por medio del Hijo, el Hijo que es Él, es quien puede darnos esa libertad. Dios no quiere esclavizarnos. Dios no quiere coartar nuestra libertad. Por el contrario, Dios quiere ofrecernos nuestra libertad para que nosotros, ya libres, podamos elegir, ¿quiero amarlo o no quiero amarlo? ¿Quiero sentarme en ese banquete que Él está preparando para mí o no quiero sentarme allí? ¿Quiero despreciar su copa y su comida y su mesa o quiero sentarme con Él? Pues si yo temo a Dios, si yo conozco a Dios, yo voy a temer perder ese lugar. Yo no sé si alguna vez, yo supongo que sí, yo supongo que más de uno habrá perdido una relación con alguien muy bueno por idiota. Saluden a la cámara los que lo han hecho. Qué vergüenza. Si ustedes nunca han perdido una buena relación por idiotas, los felicito, de verdad, ojalá yo sea la única. Pero cuando uno ha perdido una relación buena, un amor lindo, por andar de idiota, uno empieza a entender lo que es el temor. Uno empieza a entender, no, ya la próxima vez que yo tenga una relación así, un amor así, alguien que me ame de esta manera, yo no lo quiero perder. No me voy a dar eh, licencia para dañar una relación que es buena para mí. Las personas que tienen buenas relaciones con sus padres, relaciones saludables, relaciones edificantes, pues temen dañar esa relación, no porque le tengan miedo a sus padres, sino porque no quieren, porque valoran, porque aprecian esa relación. El mundo no puede valorar una relación con Dios porque no conoce a Dios, porque no tiene una intimidad real con Dios, porque al no conocerlo no puede temerle, no puede temer perder lo que no tiene, la relación. Yo no puedo temer perder un Rolex porque yo no tengo un Rolex. Yo no puedo temer chocar mi Rolls Royce porque yo no tengo un Rolls Royce. Pero yo puedo temer perder la relación, el amor, la misericordia, la gracia, porque sencillamente yo tomé decisiones equivocadas que me alejen de ese amor. Yo creo que todas las personas que hemos tenido relaciones con seres humanos saludables, que hemos tenido relaciones buenas con otros seres humanos, llámense padres, hermanos, sobrinos, esposo, esposa, novio, novia, que sea, pues nosotros podemos entender lo que es el temor de dañar las relaciones. Aquí entre nos, que no salga de, ustedes no le vayan a decir a nadie esto, pero recientemente, el año pasado, ocurrió algo muy, muy gracioso con mi hermano, gracioso después de que pasó, ¿no? Pero
Él me dijo una bobada y por alguna razón yo lo tomé mal y le respondí seco, cortante, grosero. Y él me dijo, mira, no sé qué te pasa, pero yo no tengo ganas de pelear. Yo, por supuesto, quedé herida. Sí, soy tóxica. Entonces, para no pelear, salí a caminar y me quedé pensando no en dónde había fallado yo. Yo me quedé pensando cómo defenderme ante lo que él me estaba diciendo y entonces empecé a repasar una y otra vez lo que él me había dicho y estaba tratando de buscar qué fue lo que me molestó, qué fue, dónde estaba ese algo con lo cual yo podía justificar mi respuesta. ¿Saben qué? No había nada, no había absolutamente nada. Yo reaccioné mal porque no sé por qué me dio la gana de reaccionar mal, porque estaba en otra onda o porque soy una caprichosa que si las cosas no son exactamente como yo quiero, entonces exploto, también podía ser. En ese momento yo tuve que reconocer, no hay nada que justifique mi actitud. Y por temor a dañar la relación con mi hermano, pues yo simplemente llegué y tuve que decirle, manito, perdóname por haber respondido mal. De verdad no sé por qué lo hice, no sé, pero porfa, perdóname. Y estoy segura que mi hermano, por temor a dañar una relación que se ha ido construyendo en la base del amor, mi hermano me dijo, tranquila, manita. Y ya se acabó. Años antes nos hubiésemos agarrado y probablemente me hubiera dicho, "Ugh, es que tú siempre, porque es que tú siempre eres así", y me hubiese acusado. Pero en lugar de eso, por ese temor que viene del conocimiento y del amor, él sencillamente renuncia a sus derechos y me dice, tranquila. Cuando nosotros tememos a Dios es porque no queremos dañar esa relación que parte no de que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y es reconocer el amor que nos ha dado, ese amor que solamente puede venir de Él, ese amor que solamente puede venir de alguien que te conoce tan profundamente y te ama tan inmerecidamente que no quieres dañar la relación. Eso, en eso consiste el temor a Dios. Primero, tiene que venir del conocimiento, de la intimidad con Él, pero no puede haber intimidad con Dios si nosotros no conocemos su palabra. En el Salmo 116, ya este no es Salomón, yo no sé si es David, perdón, el Salmo 111. El Salmo 111 es hermoso. Leámoslo desde el versículo 1. Dice, alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Si nosotros conocemos, si nosotros queremos ver, queremos conocer a Dios, queremos tener intimidad con Él, queremos tener esa cercanía, necesitamos ver sus obras. Pero hay un tema muy importante. Hay obras de obras. Yo estaba estuve con un grupo estudiando Apocalipsis y hablábamos del cántico de Moisés, el cántico del Cordero. ¿Qué hizo Moisés y qué hizo el Cordero de Dios? Moisés, por medio de Moisés, Dios mandó las plagas de Egipto, abrió el mar, sustentó al pueblo con maná, en fin, un montón de cosas tan visibles, tan poderosas, tan extraordinarias que, a ver, ¿quién no va a temerle a ese Dios? Pero ¿qué hizo el Cordero? Por el contrario, el Cordero no llegó estruendoso, rompiendo cadenas, libertando a su pueblo, no llegó haciendo ruido,
No llegó lanzándose de la torre cuando Satanás le dijo, láncese, si usted es el Hijo de Dios, láncese, que los ángeles lo van a atrapar, tranquilo. Pues eso hubiese sido una demostración de poder asombrosa. ¿Quién no va a creer en un hombre, en un Mesías, que lleva y se pone en el pináculo del templo, se lanza y vienen los ángeles y lo atrapan? ¡Wow! ¡Wow! Eso es otro nivel. Pero Jesús no llegó así. Jesús llegó manso y humilde. Y la obra más poderosa que ha hecho Jesús, la obra más poderosa que ha hecho Dios a lo largo de toda la existencia de la humanidad, de toda la existencia del cosmos y sus alrededores, ha sido la transformación de cada una de las personas que nos hemos acercado a Él y que hemos permitido que Él nos transforme. Ese paso de la vida a la muerte, ese paso de la oscuridad a la luz, esa es la obra más extraordinaria que Dios ha hecho. Pero eso no es posible a menos que nosotros tomemos la decisión de conocer a Dios y a menos que nosotros tomemos la decisión de ver sus obras, de deleitarnos en sus obras, no solamente en nosotros, en nuestros seres queridos, sino en toda su iglesia. Sigue diciendo el Salmo 111, el versículo 3, todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarles las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que le obedecen, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo por siempre. Aquí tenemos otro punto importante, los mandamientos de Dios. Es más, en el Salmo 112, nada más el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Quién se puede deleitar en los mandamientos? ¿Quién se puede deleitar en las reglas? ¿Quién se deleita, a ver, en las prohibiciones, en los límites? No sé. Creo que quizás solamente aquellos que han comprobado que las reglas, que los límites, que las prohibiciones son buenas. Tal vez si nosotros pensáramos en nuestra sociedad actual, los límites parecen ser una afrenta personal. Estamos viviendo, y no hablemos de la generación de cristal, ni hablemos de la generación de los millennials, de la generación Z, no hablemos de nosotros. En mi caso, los cincuentones. Aquí, ahora los cincuentones resulta que no queremos límites. Ah, personas de 40, 50 años, 60 años, que entonces, bueno, ahora yo quiero vivir la vida loca. La señora que después de tener un matrimonio de 20, 30 años, 40 años, pues se divorció y ahora es una sugar mama y entonces mantiene relaciones sexuales con un jovencito de veintitantos. Y pues puede decir sencillamente, yo hago lo que se me dé la gana. Yo viví esclavizada a mi esposo y luego él me dejó o yo lo dejé, lo que sea. Entonces ya no hay límites.
Nadie tiene derecho a coartar mi libertad. Yo quiero hacer lo que me provoque, yo quiero hacer lo que me provoque con mi cuerpo, yo quiero hacer lo que me provoque con mi dinero, yo quiero hacer lo que me provoque con mi vida, yo quiero hacer lo que me provoque con mis ideas, con mis pensamientos. Entonces bombardeo las redes sociales de mis ideas y mis pensamientos. By the way, no son sus ideas y sus pensamientos. Usted está retuiteando a alguien, usted está constantemente repitiendo los pensamientos de otra persona. Lo que pasa es que nos han lavado tanto el cerebro, el mundo nos ha lavado tanto el cerebro, hemos estado consumiendo tanto del pensamiento del mundo que aún en la misma iglesia nos queremos libres de decir lo que se nos dé la gana. Y entonces incendiamos las redes sociales sin importarnos, sin importar a quién le estamos haciendo daño, sin importar que estamos provocando en otras personas, el odio que podemos estar despertando en otros, la agresión que podemos estar generando a partir de nuestras palabras. Entonces, sencillamente, recordemos el famoso discurso de Trump que terminó provocando una toma al palacio, metiéndose la gente al Congreso, a todas partes. Todo el mundo se siente con el derecho de violentar las instituciones públicas, todo el mundo se siente con el derecho de violentar a las autoridades, todo el mundo se siente con el derecho de violentar a las estructuras formadas, porque es mi libertad. Yo soy libre. Y ese es el discurso de hoy. Tenga la edad que tenga, pues hay un montón de individuos que están pensando, yo puedo hacer lo que quiero, porque en eso consiste la libertad. Pero cuando nosotros hablamos del temor de Dios, estamos hablando de deleitarnos en sus mandamientos, saber que no hay mayor libertad que callarme cuando puedo hablar y cuando puedo ganar una discusión, que no hay mayor libertad, no hay mayor libertad que teniendo derecho a algo, renunciar a ese derecho por el bienestar incluso del agresor. No hay mayor libertad que pudiendo tener venganza, nosotros renunciar a nuestro derecho de venganza para que la otra persona pueda de alguna manera recibir una muestra del poder de Dios. No hay mayor libertad que someterse al plan de Dios. Y eso es algo que en el que el mundo jamás, jamás va a querer aceptar. Pero el problema hoy, y ahora sí vamos a mirar, a poner la cámara en modo selfie y a mirarnos a nosotros mismos, ya no como sociedad del siglo XXI. Vamos a mirarnos a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. La sabiduría edificó su casa. ¿Qué pasa en la casa de la sabiduría? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ese temor que nosotros debemos temerle a Dios. Si nosotros somos la casa de Dios y la iglesia es el templo de Dios, si cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, pues aquí nosotros tenemos que confrontarnos con una realidad. ¿Estamos temiéndole a Dios? ¿Estamos respetando sus mandamientos? ¿Estamos respetando su palabra? La iglesia es la casa de Dios y cada una de las personas que dice pertenecer a la iglesia, que se dice miembro del cuerpo, tiene que respetar las normas que estableció Dios. Nosotros no podemos como iglesia venir y hacer las cosas como nos provoque. Recientemente escuché a una persona que tiene un puesto de liderazgo en su congregación que ante la confrontación que le hice, oiga, pilas, porque la palabra dice que si usted tiene algo que decirle a su hermano, usted lo llama en privado y lo exhorta en privado, y si no le hace caso, luego en presencia de un testigo, y si no en presencia de la congregación. Y esta persona que yo no podría jamás asegurar
que este hombre no tiene temor de Dios, pero cuidado porque el temor de Dios se puede perder. Lo perdió Salomón. Me dijo, mi forma de pastorear es desde el púlpito o de por Dios. O sea, mi forma de ser, mi forma de hacer las cosas está por encima de la palabra de Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? Nosotros podemos decir, yo temo a Dios, yo guardo sus mandamientos, yo predico la palabra, yo puedo estar aquí predicando la palabra, yo puedo estar aquí predicando el evangelio, yo puedo estar aquí entregándole mi vida a Dios, pero resulta que hay áreas que yo no quiero soltar y yo quiero ser como soy, plantarme en mi doctrina. Yo soy como soy, Dios me ama así, Dios me eligió así, así que yo no voy a cambiar. Pero resulta que lo que nos está diciendo la palabra es algo totalmente diferente, porque por medio del apóstol Pablo, Dios dijo que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que nosotros estamos siendo perfeccionados y yo no puedo decir, pues yo aquí me planto, aquí me quedo, no me muevo. Esto no es un juego de póker donde yo digo yo me planto aquí. Esto no es un juego de cartas, esto no es mi decisión que yo voy a decir hasta aquí llego, hasta aquí me dejo transformar por Dios, paso. Yo no puedo hacer eso si yo realmente tengo temor de Dios, porque si tengo temor de Dios es porque conozco a Dios. Y si yo conozco a Dios, pues yo voy a saber que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Si yo conozco a Dios, yo voy a entender que si estoy sentada a su mesa, es porque yo estoy coja o ciega, soy pobre o soy manco, pero los buenos, los perfectos, los que no necesitan de Dios, no van a estar sentados en esa mesa. Si yo estoy sentada en la mesa de Dios es porque tengo temor del Señor, es porque lo he conocido, es porque he guardado sus mandamientos. Y la palabra de Dios, yo no puedo elegir qué obedezco y qué no obedezco. Si yo soy iglesia, si yo soy casa de Dios, si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pues yo no puedo simplemente decir, no, yo hasta aquí voy a permitir que el Señor me cambie, o yo hasta aquí quiero hacer, yo no voy a gobernarme. Si yo quiero gobernarme a mí misma, yo no le puedo pedir al Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque si yo quiero hacer mi voluntad, voy a estar peleada con Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo. Y está bien que pase en el mundo, porque en el mundo las cosas son así. Pero cuando el Señor Jesús estaba orándole al Padre, le dijo, le pidió por nosotros, le pidió por todos sus discípulos. Y dijo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, pero están en el mundo. Y nosotros estamos en un mundo, en un sistema de pensamiento, en una estructura de pensamiento que nos está diciendo constantemente, haga lo que se le dé la gana, usted es libre, usted tiene poder para decidir. Conócete a ti mismo, campeón. No descanses, vamos, resiliencia, no, aguanta, levántate. Tú eres fuerte, tú puedes, las cosas a tu manera. No te dejes gobernar. Pero es que el Señor nos está diciendo todo lo contrario. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros entendemos, yo no puedo, yo no tengo la fuerza para hacerlo, yo no tengo la sabiduría para hacerlo. Yo necesito de Dios para poder avanzar en esta carrera, para poder permanecer. Y esa es una palabra clave, absolutamente clave en este camino. El camino nosotros sabemos por el Evangelio de Juan que es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces, si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, nosotros tenemos que tomar una decisión. O sigo ese camino o me voy, o me aparto y digo, no, ya no quiero. Yo tengo que tomar una decisión, conocer esa verdad y permitir que esa verdad me haga libre o sencillamente despreciar la verdad, despreciar la sabiduría, despreciar el amor del Señor. Yo tengo que decidir si Él es la vida, si yo quiero esa vida que Él me está dando. Tal vez no la quiero, tal vez a mí yo estoy muy bien muerta, a mí déjenme tranquila, zombie, como soy, porque me encanta de Cranberries, que me dedicaron una canción, porque yo soy zombie, entonces quiero estar muerta y quiero vivir mi vida como a mí me provoque, pero después yo no puedo, yo no puedo decir, pues es que Dios no me dio la oportunidad. Aquí estamos nosotros tomando decisiones. Muchos de los que estamos aquí somos creyentes, muchos de los que estamos hoy reunidos, de los que van a escuchar esto, ya son creyentes. Algunos no y algunos, bueno, tendrán que tomar la decisión si quieren conocer a ese Dios cuya palabra, cuyos mandamientos nos dan la vida, nos dan la libertad, nos están cuidando, nos están guardando. Y eso es una decisión que se supone que la iglesia ya tomó hace rato. Pero si nosotros somos hoy cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender, tenemos que temer a Dios. Con Dios no se juega. Yo no puedo llegar y si la palabra de Dios dice, no venga usted a juzgar al otro. Jesús fue tajante. Si juzga, será juzgado. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Nosotros tenemos que guardarnos, guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestra boca de estar juzgando a otro. Y lo va a complementar el apóstol Pablo diciendo, pilas, pilas, loco con estar juzgando a siervo ajeno. Usted no tiene por qué estar diciendo nada del esclavo de otro. Cuidado, porque nosotros en la iglesia tenemos, se supone que somos los vasos de barro que contenemos la gloria de Dios. ¿Qué estamos mostrando nosotros? ¿La gloria de Dios o estamos mostrando nuestra propia gloria? Si nosotros buscamos nuestra propia gloria, si nosotros estamos destruyendo la iglesia, si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios, cuidándonos, si nosotros no estamos cuidando a la iglesia, pues lamentablemente aquí tenemos que tener cuidado porque estamos perdiendo el temor a Dios. Eso es como decirle a Dios en su cara, sí, yo sé, pero es que yo quiero hacerlo. Es que yo quiero, no sé, fregarle la vida al otro, es que yo quiero hablar mal del otro, es que yo no quiero dar a los pobres, aunque eso sea un mandamiento, pero no quiero. Yo no quiero amar a mi prójimo. Yo sé que es un mandamiento, pero yo no quiero amar a mi prójimo. Yo simplemente predico el evangelio y me desentiendo. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque gracias a la palabra de Dios nosotros sabemos que no hay nada tan engañoso como el corazón del hombre. Entonces, oremos para que el Padre nos guarde de nosotros mismos, para que nosotros podamos desarrollar, dejar que brote el temor a Dios. Porque si nosotros estamos pensando en hacer las cosas como a nosotros nos parece, pues estamos perdiendo el temor de Dios y nosotros somos la iglesia. Padre Celestial, hoy clamamos a ti como tus hijos, como tus siervos. Clamamos a ti, Señor Jesús, como tus hermanos. Tú dijiste que no te avergonzabas de llamarnos hermanos, de llamarnos amigos. Y hoy venimos a clamarte. Guarda nuestro corazón, guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos, Señor, de hacer nuestra voluntad y decir que estamos haciendo la tuya. Señor, saca a la luz todo lo que está en tinieblas para que nosotros realmente podamos vivir una vida temerosos de ti, temerosos de perder, de rechazar ese lugar en la mesa,
temerosos, Señor, de sabotear tu iglesia, de lastimar a los miembros de tu iglesia, temerosos, Padre, de despreciar tus brazos y despreciar tu amor y tu misericordia. Guárdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.